Con lo cual comenzamos el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 31 del 1 del 2014. Señor Hinojosa. Nos vamos a abstener porque ha habido un pequeño error en la recepción y lo hemos recibido ahora, no por nada, simplemente que no nos ha dado tiempo de verlo. Vale, señor Tabas. Yo voy a presentar un escrito para que se apunte a las y demás, después el paso de la secretaria, y lo que sí solicito que se cambie, porque esto no sucedió, cuando termino yo mi primera moción, donde pone aquí: la señora alcaldesa, doña Jacinta Conrico, interviene para pedir al señor Tabas que se ciña al contenido de la moción, no entre en cuestiones personales con el señor Hinojosa. Esto no se dijo en el pleno y no está en la grabación. Lo único que en el minuto 18:50 de esa grabación usted dice, señor Tabas, la moción nada más. Entonces simplemente que se revise y que se vea que eso no se dijo y que se cambie. Le doy la palabra a la señora secretaria. Ante las peticiones cada vez más numerosas por parte de algunos de los miembros del Pleno de que sus intervenciones consten literalmente en el acta de la sesión y los problemas que de ellos están empezando a derivar, esta secretaria se ve en la obligación de emitir el siguiente informe. Primero, el propio artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que de cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar, entre otros datos, los asuntos que se examinen, las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas, y por supuesto las votaciones. En este mismo sentido, el artículo 50 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local expresa que de cada sesión se extenderá acta por el secretario de la corporación o, en su caso, del órgano correspondiente, haciendo constar como mínimo la fecha y hora de comienzo y fin, los nombres del presidente y demás asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los votos emitidos y los acuerdos adoptados. En las sesiones plenarias deberán recogerse sucintamente las opiniones emitidas. De dichos artículos se desprende que el deber del secretario en relación al contenido que ha de reflejarse en el acta respecto a las opiniones de los grupos o miembros de la corporación, deliberaciones o incidencias, no implica que deba reproducir literalmente el contenido de las mismas. Por el contrario, lo que la norma determina es que se debe incluir un resumen, una síntesis que permita tener una idea de lo debatido y el sentido en el que se ha debatido, siendo fundamental que quede bien reflejada la parte dispositiva de los acuerdos que se adopten y el sentido de las votaciones. En todo caso, ha de tenerse en cuenta que el Pleno carece absolutamente de competencias para redactar el acta. Esta siempre es redactada por el secretario, titular de la fe pública administrativa, correspondiendo al secretario redactar el acta según su leal saber y entender, y si la corporación no está de acuerdo con la redacción, podrá sugerir, objetar o incluso no aprobar el texto, pero nunca dar una nueva redacción. La literalidad que piden los concejales no procede por varias razones. Primero, porque el acta debe tener una redacción clara, que no puede mantenerse si se transcriben las expresiones verbales. Y segundo, porque la normativa referida anteriormente señala expresamente que deben recogerse las opiniones sintetizadas, lo que significa que deben recogerse resumidamente las opiniones emitidas. Se trata de recoger las ideas claves que motivan y justifican la intervención de los miembros de la corporación, no de recoger todas las expresiones orales que puedan hacer que el acta no se entienda ni siga un hilo conductor. Hasta la fecha, esta secretaria ha tratado de atender las peticiones de los corporativos, tratando de reflejar literalmente todas las intervenciones. Si bien, a la vista de que estas peticiones están siendo masivas y la transcripción literal de todas las intervenciones está generando problemas entre algunos de los miembros del Pleno, esta secretaria, en uso de las facultades que tiene como federataria pública y única responsable de la redacción del acta del Pleno, a partir de este momento rechazará la transcripción literal por sistema de todas las intervenciones. Lógicamente, recogerá de forma sucinta todas las opiniones emitidas en el debate de los asuntos incluidos en el orden del día. Y todo ello porque se está empezando a desvirtuar lo que es un acta, más aún cuando todas las sesiones plenarias son grabadas y publicadas. El acta no es un diario de sesiones, y si se quiere que exista un documento escrito que reproduzca literal y absolutamente todo lo acontecido en un pleno, incluyendo todo tipo de expresiones verbales, nada impide que se destine un funcionario a que dedique parte de su jornada a ello. Pero esta transcripción no será el acta, ni tendrá el valor oficial del acta, instrumento que solo lo hace el secretario. Por tanto, concluir que la redacción del acta es competencia exclusiva de esta secretaria, la cual, recogiendo toda la información señalada en el artículo 109 del ROD, cumpliría con la legalidad. Y por su parte, los corporativos, como ya apunté anteriormente, pueden formular observaciones, alegaciones o incluso no aprobar el acta. En este sentido, decir que el artículo 91 del ROD dice expresamente que las sesiones comenzarán preguntando al presidente si algún miembro de la corporación tiene que formular alguna observación,
al acta de la sesión anterior que se hubiera distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada, dice este artículo, y si las hubiera, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y solo cabrá subsanar meros errores materiales o de hecho. De este artículo se extrae que lo que se somete a votación no es el acta. El acta no precisa aprobarse de forma expresa como cualquier otro asunto, sino que si no hubiese observaciones se considerará aprobada. Por tanto, lo que se somete a votación son las observaciones que los miembros puedan formular sobre la misma, pero observaciones que versen sobre errores materiales o de hecho, no sobre apreciaciones respecto a la forma de redactar el acta o de sintetizar las intervenciones. En el supuesto de que haya observaciones al acta, se tratarán individualmente cada una, plasmando el resultado de su deliberación y votación, considerándose aprobada el resto del acta. Ahora bien, hay que matizar que la subsanación y rectificación del acta anterior solo podrá referirse a un error material o de hecho, sin que quepa proceder a la modificación de los acuerdos adoptados, ya que la revocación de los acuerdos tiene su cauce legal y si son declaratorios de derechos, precisan de solemnidades especiales para su revocación o revisión. Al margen de estos supuestos en los que la ley permite la rectificación del acta de una sesión anterior por un error material o de hecho, los corporativos podrán mostrar su conformidad o disconformidad con el acta, pero nunca dar nueva redacción. Ante lo cual, cabe observación del señor Taz. La observación, pero no va a rectificarse el acta anterior porque no varía el sentido de nada. Porque tú dijiste que se ceñiera la moción, pero en un acta no se puede reflejar moción, moción, moción. Yo lo transcribo. Ciñase a la moción, porque le está diciendo moción, moción, moción. En la grabación ya refleja todo verbalmente. Que dice, no entre cuestiones personales con el señor Hinojosa, cosa que no se dice. Pues yo lo deduje así, Pues, pero vamos que no voy a rectificar. le puedo decir perfectamente el minuto que es y así no figura. Observaciones. La observación Entonces, pregunto, perdón, entiendo, ¿el escrito que yo presento figurará? Sí, tu escrito sí. Pero que vamos, es que no es decir moción, es simplemente las palabras, el señor Tabas, la moción, nada más. O sea, no dice, no entre usted en cuestiones personales con el señor Hinojosa. ¿Cuándo termina la primera moción? Estamos hablando del minuto 18, 50 segundos. De todas formas, en el escrito que le daré después viene reflejado. Y solamente véase ese minuto para que vea que es cierto lo que digo. Si no es cierto, pues que figure como es. Entonces, O sea, como la observación, La realiza y queda aprobada el acta. Por el resto realiza del esa día. observación Sí. Pero el acta no se va a rectificar. y a partir de ahora no vas a transcribir, los escritos literales no se van a transcribir. No, porque para eso ya está la grabación del pleno. Perfecto. Porque de hecho hay veces que se habla por un lado, por otro y puede haber lagunas. Entonces recogeré lo más importante y lo relacionado directamente, sobre todo con los asuntos importantes, que haya que mandar algún certificado o algún tema de acuerdo, no simple intervención. José Antonio. Sí. Se aprueba, ¿no? Bueno, queda aprobada y solamente son observaciones, porque no es como competencia aprobarlo o no aprobarlo. Qué horror, madre mía. Segundo punto del orden del día, expediente de extinción de derechos funerarios con motivo de la construcción del nuevo bloque de nichos. ¿Ha ido a comisión? La propuesta de la alcaldía es la siguiente. Ante las limitadas reservas de nichos disponibles en el cementerio municipal a día de hoy y considerando que pueden resultar insuficientes, resulta necesaria la construcción de un nuevo bloque de nichos que pueda cubrir las necesidades de la población. Si bien la limitación de terreno exige que la construcción de ese nuevo bloque requiera el levantamiento de los restos cadavéricos ubicados en las fosas sitas en la zona en la que se levantaría el nuevo bloque de nichos. Considerando que con fecha 28 de enero de 2014 se emitió informe por la Secretaria de la Corporación en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para levantar los restos cadavéricos situados en la zona descrita anteriormente y con fecha 30 de enero de 2014 se emitió informe por parte de los servicios técnicos municipales con relación a la idoneidad de la construcción de un nuevo bloque de nichos que cumpla con las condiciones de salubridad marcadas en la legislación, la Alcaldía Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Hacienda y Régimen Interior, adopte el siguiente acuerdo. Primero, iniciar expediente para extinguir los derechos funerarios que existen sobre las fosas en tierra ubicadas en el segundo patio, primer cuadro del cementerio municipal, en las que se encuentran depositados restos de niños, a fin de habilitar espacio para la construcción de un nuevo bloque de nichos que cumpla con las condiciones de salubridad marcadas en la legislación.
Segundo, ofrecer a los interesados el traslado de los restos cadavéricos y de los cadáveres que están en estos momentos enterrados en el segundo patio, primer patio, que se pretende derruir, al nuevo bloque de nichos que se construya en esa zona. En el caso de que los interesados no se manifiesten en plazo, se dará traslado de los restos cadavéricos y cadáveres a la fosa común. Tercero, notificar a los interesados el inicio del expediente para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes durante el plazo de 15 días. Y cuarto, que de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 86 de la Ley 30/92, someter el expediente a información pública por plazo de 20 días, que se computará desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento. Esta propuesta de alcaldía se sometió a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Urbanismo, celebrada el pasado 24 de febrero, y fue dictaminada favorablemente con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Socialista, 1 voto a favor del concejal del Grupo Popular, 1 abstención del concejal del Grupo de Izquierda Unida y 1 abstención del concejal no adscrito, don Manuel Tabas Arias. ¿Os ha explicado algo o no? Lo ha explicado ella en la propuesta de alcaldía. Señor Hijos. Como ya nos comentaron en la comisión, esto es necesario para poder seguir con la ampliación de la construcción de nichos. También nos informaron en la comisión de que se están buscando a los propietarios de las tumbas afectadas y que de hecho ya había algunos que habían dado su consentimiento. Como esto es necesario para el pueblo, este grupo vota a favor del expediente de extinción de derechos funerarios. Sí, Izquierda Unida va a votar a favor también. Lo único que se intente localizar a las familias. Señor. Sí, yo voy a votar a favor, pero siempre y cuando las familias con instituciones tengan conocimiento y digamos, entre comillas, lo autoricen, es decir, que estén de acuerdo con eso. Se publica en boletín, es decir, si no somos capaces de encontrarlos, se publica en boletín, pero tenemos que seguir actuando. Lo aprobáis. Bueno, queda aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, mociones suscritas por el concejal señor Tabas. Se ha pasado la primera moción, la de la doctrina Parrot. La leemos, o la propuesta de la comisión. Don Manuel Tabas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, somete al Pleno de la Corporación para su discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente moción. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor del recurso de la etarra Inés del Río fue publicada el 21 de octubre de 2013. Esa misma mañana comparecieron ante la opinión pública el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, manifestando que el fiscal general del Estado hará un estudio profundo de la aplicación de la sentencia a cada preso, y el ministro del Interior, Jorge Fernández, que disertaba sobre ingeniería jurídica para evitar la salida masiva de presos con importante historial sangriento a sus espaldas. Decía, hay margen para la ingeniería jurídica porque puede darse el caso de tribunales que interpreten de manera distinta la sentencia. También se aseguraba que una sentencia estrictamente individual no afectaría al resto de terroristas o violadores o asesinos en serie, a los que se aplicaba la doctrina Parrot. El Gobierno sostenía que la sentencia solo afectaba a Inés del Río, que no habría excarcelaciones masivas y que otros casos serían tratados de uno en uno, de forma exhaustiva. Insistían que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto un recurso individual, solo el de Inés del Río. Un mes después, la sociedad española asistía con estupor y vergüenza ajena a una excarcelación masiva y sin precedentes de terroristas, violadores y asesinos en serie. El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, COVITE, muestra su dolor ante una decisión que han calificado como injustificable e irresponsable. El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas expresa su profundo dolor por la excarcelación de los etarras. Se me ha revuelto el estómago al ver las noticias, pero son aún más dolorosas las prisas con las que se están decidiendo estas excarcelaciones. La Asociación de Víctimas del Terrorismo sale a la calle para protestar el fallo de Estrasburgo y para exigir que no se lleve a cabo la excarcelación de los etarras. Se confirma una nueva humillación a las víctimas del terrorismo. La presidenta de este colectivo califica la liberación de injusta y muestra todo su cariño a las víctimas. Se muestra decepcionada con el Estado de Derecho y pide que se haga una reflexión en torno a una pregunta. ¿Para qué han servido las casi 1000 muertes provocadas por ETA? Voces contra el Terrorismo, en su cuenta de Twitter, ETA se vuelve a reír de la justicia y culpa de lo ocurrido al Ejecutivo de Rajoy. El Gobierno traiciona una vez más a las víctimas, vuelven a enterrar a nuestros muertos.
La doctrina Parot, nombre con el que se conoce la jurisprudencia que estableció el Tribunal Supremo a raíz de una sentencia de febrero del 2006 que resolvía el recurso presentado por el terrorista de ETA, Henry Parot, según la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios, trabajo, estudios, etc., se aplica respecto de cada una de las penas individualmente, no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, según el Código Penal de 1973, es de 30 años. En julio del 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba, resolviendo un recurso de la etarra Inés del Río, que la doctrina Parot violaba la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que instaba al Gobierno de España a poner en libertad a la terrorista, condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios asesinatos y atentados. Por cuanto antecede, el concejal que suscribe en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, mostrar nuestro apoyo incondicional a todas las víctimas en sus justas demandas y su especial cariño a quienes sufrieron en sus carnes el zarpazo terrorista y a las familias de las víctimas de la delincuencia organizada, violadores o asesinos en serie. Segundo, instar al Ministro de Justicia e Interior y al Presidente del Gobierno de España a que utilice todos los resortes y mecanismos del Estado de Derecho para que se pare esta sangría de excarcelaciones masivas de terroristas y delincuentes con delitos muy graves a sus espaldas. Tercero, solicitar la reforma de la ley tal y como insta la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para que algunas normas que permiten flexibilizar el cumplimiento de las condenas no puedan aplicarse a los presos de ETA ni a otros internos por delitos muy graves, porque en caso contrario se perdería uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Cuarto y último, dar traslado de la misma a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Interior, al Presidente del Gobierno de España, a las Cortes de Castilla-La Mancha y a las Cortes Generales. ¿Quiere explicar algo, Sí. señor? Es increíble y a todas luces inaceptable que nada más que tras anular la doctrina Parot, 62 terroristas salieran de la cárcel, 56 de ETA, con el beneplácito del Gobierno de España. ¿Por qué? Pregunta el españolito de a pie. Quizás encubra una amnistía pactada con ETA, contesta el españolito de a pie. Una vez derogada la doctrina Parot, no hay marcha atrás. El PNV presiona para un proceso por fase, que los terroristas que aún están en la cárcel salgan. Si el Gobierno informara públicamente, otro gallo cantaría, pero calla, otorga y se reúne. La frase que Rajoy pronunció en el año 2005 en el Congreso, acusando a Zapatero de cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento, se vuelve hoy en su contra. Se intenta capear el temporal con parches a la indignación que genera la anulación de la doctrina Parot, y saca pecho con duelos y quebrantos de haber hecho lo posible para evitarla. En 2007, en la Plaza de Colón, Rajoy subía a la tribuna clamando contra el gobierno de Zapatero por la liberación del etarra Iñaki de Juana, pidiendo a los españoles ayuda para evitar la humillación a las víctimas del terrorismo. Hoy, en el mismo lugar, se escucharon gritos contra su persona y su partido. La periodista conductora del acto decía: todo lo que está ocurriendo huele a negociación con ETA. No es de justicia que este gobierno tarde 24 horas en ejecutar esa sentencia y liberar a la asesina. Es una ignominia como la liberación de Bolinaga. El PP no estaba arropado por los asistentes, la mayor parte sus votantes. Nunca se había visto pancartas sobre la supuesta traición de Rajoy. Nunca se habían oído gritos contra su presidente. El PP lo sufrió en propia carne durante la manifestación de la UDT. La prensa refleja que sus representantes salieron escoltados entre insultos y gritos de traidores, empujones y abucheos. Hubo tensión, algo que el PP nunca sufría en una protesta de las víctimas. Hoy más que nunca, las divisiones en el seno del PP están presentes y se notan. Por esto y otras cosas se marcha la militancia. ¿Significa esto un cambio de chaqueta? No, es dignidad política, la misma que no te da un carné aunque sea reciente. Una palabra que algunos no entienden, pero que para otros tiene un alto y claro significado. Por ejemplo, honra, honorabilidad, pundonor, decencia, amor propio, decoro, nobleza, grandeza, excelencia, etc. Por último, el Partido Popular ha acabado con la justicia universal. Un trámite parlamentario expresa a finales de marzo, tras su paso por el Senado, dejará archivados una docena de casos que se tramitan en la Audiencia Nacional, entre ellos el de la muerte del cámara de televisión José Couso. Igualmente, las víctimas del franquismo se desplazarán a Bruselas pidiendo amparo al Parlamento Europeo. Quieren que se cree una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo. Incluyen la búsqueda de los desaparecidos y que se sepa la verdad. La verdad no es partidista, ni duele, ni molesta. Remueve conciencias.
Señor Hinojosa. ¿No debe ser Sara o David? Bueno. Como contestación a la moción presentada por el señor Tabas, quisiera hacer unas observaciones y puntualizaciones. Me alegra que haya cambiado su idea y se acuerde ahora de las personas que han sido víctimas del terrorismo. Porque concretamente, en el pleno celebrado en mayo del pasado año 2013, usted estaba de acuerdo que se le pusiera el nombre de víctima del terrorismo a una calle inexistente, ya que lo que usted le llamaba calle era un camino de tierra que da acceso a una finca, que por cierto a usted le parecía muy digna. Culpa con su juego de palabras al Partido Popular de ser el causante de la puesta en libertad de terroristas, violadores y asesinos en serie. Me parece raro que no se haya enterado quién o quiénes son los responsables de estas excarcelaciones masivas, aunque yo más bien diría que sí, pero con tal de atacar al que antes era su partido, ahora es capaz de insinuar la culpabilidad del mismo. Pero eso está lejos de la realidad. La culpa es de esos los políticos que durante todos los años 80 y hasta 1995 no fueron conscientes e ignoraron el problema que generaba el antiguo Código Penal. Y el PSOE en el 2007 nombra al catedrático de Derecho Constitucional don Luis López Guerra, y que entre otros cargos ha sido diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de 1996 a 2001 y anteriormente vicepresidente del Constitucional entre 1992 y 1995, secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, año en el que cesó como cito para cubrir la vacante que dejaba un magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, casualidad. Y para finalizar, decirle que hay encuestas que si usted hubiese buscado sabrá que las víctimas de terrorismo saben que las excarcelaciones no han sido del gusto ni deseo del Partido Popular, sino del Tribunal de Estrasburgo con el beneplácito del señor López Guerra del PSOE, y no conforme con eso solo, insta y sanciona al gobierno del Partido Popular a pagar 30.000 euros a Inés del Río, asesina de ETA con 24 asesinatos en su haber. Y fue precisamente la Audiencia Nacional a la que le faltó tiempo para reunirse y en hora deciden lo que ya es de conocimiento público. Y es la excarcelación de todos esos terroristas, violadores y asesinos en serie que usted cita. Y como esto es una cosa que concierne solo y exclusivamente a temas de Estado, no tiene nada que ver con la Consejería Calatrava, y el Partido Popular trabaja para que esos asesinos y la escoria que usted menciona sigan en la cárcel. Por eso este grupo se abstiene de votar su moción. Sí. Izquierda Unida manifiesta su apoyo a todas las víctimas del terrorismo, entre ellas a las miles de personas víctimas del régimen anterior, que están en las cunetas de este país y que nadie se acuerda de ellas. Y además, nuestro respeto escrupuloso a las leyes. Por lo tanto, nos vamos a abstener. La posición de este grupo no puede ser otra que la de acatar la sentencia porque vivimos en un Estado de Derecho, al igual que siempre acató las sentencias y doctrinas sentadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, desarrollando la llamada doctrina Parot. Sin embargo, hay que decir que nos repugnan las consecuencias que esta sentencia puede tener en algunos casos. No puede tener iguales consecuencias matar a una persona que a 24, cosa que, por cierto, ya no permite el Código Penal de 1995. Pero igualmente nos repugna en el caso de violadores, asesinos de violencia de género o cualquier otra forma de terrorismo, porque no solo quedan víctimas cuando ha asesinado ETA. Hay muchas otras formas de aterrorizar e infligir dolor en la sociedad. Por eso lamentamos el dolor que esta sentencia pueda provocar entre las víctimas y sus familiares, pero en todo caso tiene que estar muy claro que esta es una cuestión judicial que no debe afectar a la unidad de los demócratas. Con respecto al acuerdo, no estamos de acuerdo en el argumentario esgrimido, ya que se centra solamente en la excarcelación de miembros de ETA. Aun estando de acuerdo en los acuerdos que se reflejan en la misma, nos vamos a abstener porque consideramos que hay que acatar sobre todo las sentencias. Pues, señor Tabas. Sí, voy a contestar al señor Hinojosa. Vamos a ver, señor Hinojosa. Me parece que usted no se entera usted. Y usted no se entera porque no estaba aquí la legislatura pasada. La legislatura pasada, este concejal presenta una moción para que se le ponga una calle a las víctimas del terrorismo. La presenta este concejal. Aparte de otra moción también para que se le ponga una calle a una persona que había tenido un atentado terrorista, vecino de este pueblo. En un acuerdo plenario
el concejal entonces, la señora Jacinta, que hacía de portavoz del Partido Socialista, dicen que están de acuerdo con la moción y que la primera calle, palabras textuales, que se abra en el pueblo se le pondrá el nombre de víctima del terrorismo. En esta legislatura, en la que usted ha entrado de nuevo, se abre una calle. Entonces nos mandan a una comisión para poner el nombre que le iban a poner no precisamente de víctima del terrorismo, sino otro nombre, el que actualmente se le puso. Entonces yo le recuerdo al portavoz del PSOE, en este caso el señor García Serrano, que había un acuerdo de la legislatura pasada. Lo miran y efectivamente el acuerdo decía textualmente, la primera calle que se abra. No decía que la calle tenía que ser así, que tenía que ser asado o que tenía que ser del otro modo. Y entonces cumplen ese acuerdo. Y vamos a una comisión informativa. Y en la comisión informativa todos, y cuando digo todos los que estábamos allí presentes, decimos que efectivamente se le ponga a esa calle el nombre de víctimas del terrorismo. Después, ustedes, como siempre, la lían parda. Y donde dicen digo, después dicen Diego. Pero esa es la realidad de esta historia. Después, para que usted se entere un poco, el artículo 61 del reglamento del TED, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece el procedimiento de sentencia piloto, que es un mecanismo por el que Estrasburgo resuelve todos los casos parecidos con una sola sentencia. En el caso de la etarra Inés del Río, el TED emite una sentencia individual de forma consciente, en lugar de emitir una sentencia piloto que incluya a las otras 29 demandas presentadas en Estrasburgo. Se pudo haber dictado una sentencia aplicable a todos los casos semejantes, y conscientemente no lo hizo, porque Estrasburgo conocía, y así se lo comunicaba al gobierno, que había casos parecidos al de la etarra, en concreto 93 presos de ETA y 37 delincuentes comunes. No solamente va referido a los presos de ETA. Su aplicación es la interpretación que hace este gobierno de la ley española y no una consecuencia del fallo individual de Estrasburgo. Es más, en el año 2005 el gobierno británico no acata una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que declaró ilegal la ley británica que niega a todos los presos el derecho a votar. Y no lo hizo por razones de seguridad, sino porque la sentencia era contraria a su Cámara de los Comunes, que en el 2011 fue favorable a mantener la ley tal y como está. Un país no acepta dictámenes ajenos, y lo hace bien, porque un gobierno tiene derecho a ignorar la sentencia de Estrasburgo, y si hay que acatarla no significa que se haga de forma inmediata y se suelten todos a la vez. El artículo 15 de la Convención establece que se puede derogar algunos derechos en caso de guerra o en caso de otro peligro que amenace la vida de la nación. El Reino Unido se acogió al derecho durante los disturbios de Irlanda del Norte. Estados Unidos lo hizo para sacar una ley antiterrorista tras los atentados del 11S. Y en España, señor Hinojosa, hubo un caso en 1991 en que los tribunales dilataron la ejecución de una sentencia. Poder se puede hacer, otro caso es que se quiera hacer. Después, por lo que dice usted, que el PP, que esta no es una moción que tiene que venir aquí, que aquí tenga usted en cuenta que las mociones no vienen para el Partido Popular. Las mociones se presentan para el pueblo de Argamasilla de Calatrava, y es él el que tiene que decidir lo que corresponde o deja de corresponder. Aquí cada uno puede presentar la moción que crea conveniente, pero mire usted, de momento y en este ayuntamiento el PSOE ha presentado una moción relativa a los desahucios y los problemas sociales que provocan y una moción en rechazo de las cláusulas suelo de las hipotecas, entre otras. Izquierda Unida ha presentado una moción instando al Gobierno del Estado a modificar la ley hipotecaria para regular la dación en pago y que se adopten las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos, entre otras. El PP no ha presentado nada, una única moción que no tenía nada que ver con este pueblo, ni con los vecinos de este pueblo. Y así se lo hicieron saber los portavoces de restos de grupos políticos. En lo que va de legislatura, el PSOE ha presentado más de 20 mociones. Izquierda Unida ha presentado más de 5 mociones. Este concejal ha presentado más de 5 mociones dentro del PP y más de 5 mociones fuera del PP. El PP presentó una moción que ni le iba ni venía al ayuntamiento. Pero es que ningún concejal del PP estuvo en la charla sobre la cláusula suelo, donde los vecinos afectados estaban y esperaban apoyo. Nadie del PP estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana, donde se trataron temas de importancia como los presupuestos o la edad. Tampoco fueron a las últimas mesas de contrataciones, donde la oposición vela por la transparencia en las adjudicaciones. Faltan alguna que otra comisión sin que el portavoz del PP ofrezca una justificación de la ausencia, porque la ausencia, señor Hinojosa, hay que justificarla, y si no está el reglamento para aplicarlo. Esto se llama trabajar por un pueblo y mirar por unos vecinos. Pues sigan así, España va bien y el PP con ustedes mucho mejor.
Puedo responder, es sencillo. Eso es el trabajo de algunos que no tenemos tanto tiempo como usted y trabajamos fuera de cobrar de una paga pública. Por favor, tema personal. No es personal, es que tema personal, trabajamos. Pero bueno, trabajamos, tema personal no vamos trabajamos. ¿Vale? Tema Hay veces que personal, podemos venir dijimos y a veces que no. no. No, si esto es personal, es para decirle que no venimos porque no tenemos tiempo o porque estamos trabajando, no estamos de fiesta. Simplemente eso. Con lo cual queda aprobada la moción con un voto a favor y el resto abstenciones. Pasamos a la segunda moción con motivo del Día Internacional de la Mujer. Don Manuel Tabasarias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, eleva al Pleno de la Corporación para su discusión y en su caso aprobación la siguiente moción. Ha llovido desde aquel 8 de marzo de 1857 cuando un grupo de obreras textiles salieron a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en que trabajaban. El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario de una huelga y un drama. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. En la misma murieron más de 100 mujeres quemadas en una fábrica de Sherwood Cotton. En 1910, la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas celebrada en Copenhague, Dinamarca, 100 mujeres de 17 países aprueban el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y la consecución del sufragio femenino universal. En 1977, en la Asamblea General de la ONU se proclama el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Hoy se celebra como Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer y se conmemora la lucha de la mujer por participar en igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Pero las mujeres siguen padeciendo y soportando una desigualdad manifiesta, peores empleos, menos acceso a educación, salarios más bajos, dificultades para llegar a los órganos de representación desde donde se pueden cambiar cosas, altas tasas de violencia, etc. La desigualdad entre hombres y mujeres es una triste realidad en todo el mundo y, por supuesto, en España, donde las mujeres luchan por romper la brecha que las separa de los hombres. Sin embargo, la crisis, los recortes y el paro se ceban casi siempre en la parte más débil y arrebatan de un plumazo los logros que tanto trabajo costaron alcanzar. Instituciones, partidos, sindicatos y movimientos sociales señalan la necesidad de seguir trabajando en la sociedad para que se avance en la igualdad entre hombres y mujeres. Se hacen públicas declaraciones en el Día de la Mujer centradas en las desigualdades laborales, violencia machista y las dificultades para acceder a puestos de responsabilidad, entre otros. Se reclama mayor protagonismo de las mujeres en la vida política y social. El goteo de recortes penaliza la igualdad entre mujeres y hombres. La precariedad del mercado laboral, la supresión de planes de educación infantil, los recortes en el transporte escolar y las ayudas para el comedor, el tijeretazo en la ley de dependencia, el copago farmacéutico, las tasas judiciales y así un largo etcétera, amplía este desequilibrio. En España, las mujeres ganan al año 5.744 euros menos que los hombres por un mismo trabajo, según datos del INE. Se trata de la segunda discriminación más importante para los ciudadanos. Por encima está la violencia de género, un problema que se agrava con el tijeretazo en los fondos destinados a la lucha contra el maltrato. Las campañas de prevención perdieron en 2012 un 21%, a lo que se añade otro 18% en los fondos destinados a igualdad. Una partida que en 2013 llega con otro nuevo recorte del 24%. La igualdad no destaca como prioridad para el gobierno de Mariano Rajoy. Los recortes en la ley de dependencia, el aumento del copago, reducción en las prestaciones a cuidadoras, retraso en las resoluciones de las personas dependientes, la supresión del plan Educa 3 para crear guarderías y que se haya aplazado el aumento de la baja de paternidad de 15 días a un mes, aumenta el desnivel en la balanza. Las mujeres españolas emplean 100 minutos al día más que los hombres en trabajos no remunerados, cuidar niños o el trabajo doméstico, según un reciente informe de la OCDE, que alerta sobre la reducción de las ayudas para el cuidado. España encabeza la tasa de paro femenino, que se ha multiplicado por 2 entre 2007 y 2011. La brecha salarial en España es una lacra. Los partidos políticos denuncian la injusticia y pueden prometer y prometen que lucharán para acabar con la discriminación. Quizá no exista asunto con unanimidad semejante en la política española y en la ciudadanía en general, pero a día de hoy la desigualdad campa su blanca. Por eso es más necesario recordar este día y celebrarlo para que se remuevan, aunque solo sea un poquito, las conciencias. Por cuanto antecede, el concejal que suscribe en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, que no se reduzcan los presupuestos, los programas, actuaciones ni servicios en defensa de las mujeres, violencia de género, tasas judiciales, desigualdad salarial, dependencia, empleo, etc.
y se desarrollen políticas que permitan conciliar la vida laboral y familiar y el cumplimiento de la ley para una más que efectiva igualdad. Segundo, que se derogue la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los derechos de la mujer embarazada que tiene en contra a todo el mundo y especialmente a las mujeres que son quienes la sufren. Tercero, que se mejore o se suprima una reforma laboral que no resulta efectiva, con más paro y desigualdad entre hombres y mujeres. Y cuarto, que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava organice por la Concejalía de Servicios Sociales un programa de actividades durante el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en los que se reivindique la igualdad y la emancipación de las mujeres. Sí. Hoy recuerdo a la niña que rompió en nuestras vidas a través de la televisión en la campaña del 2008. Una niña que viviría en una España de educación pública y gratuita, incluso en inglés. De sanidad pública gratuita y universal, sin copago ni privatizaciones. Con una familia que tenga una vivienda digna y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos, decían. Se perdieron las elecciones y la niña se marchó. En el mismo tren en que se marchó regresa para asistir al Día Internacional de la Mujer y de paso saber si lo prometido en campaña y en el programa electoral se cumple. Descubre que en apenas 2 años se están perdiendo los avances sociales que se consiguieron los últimos 30. Será de bruces con una subida generalizada de transporte, billetes más caros. Una serie de medidas impopulares para 2014, subida de luz y otros servicios básicos. Los salarios ya no se actualizan con el IPC y se congela el sueldo a los funcionarios. Por segunda vez, el Partido Popular congela el salario mínimo interprofesional y el IPREM. Hay un proyecto legislativo con multas gubernativas sin control judicial. Una ley de reforma local por la que los pueblos y vecinos perderán servicios sociales, programas de igualdad, de género, para la juventud o la infancia. Hoy, Rajoy y el PP endeudan a los españoles un 50% más que Zapatero. Más del 80% pertenece al Estado, el resto a las comunidades autónomas, entidades locales, seguridad social. El rescate público de las cajas, el auxilio financiero a las comunidades autónomas y ayuntamientos y excesivo gasto público disparan la deuda estatal al infinito. España debe casi 1 billón de euros a cierre del 2013, 94% del PIB, el más alto de los últimos 100 años. La austeridad brilla por su ausencia. Se maquilla el agujero de las cuentas públicas descontando del gasto y del déficit el coste del rescate público de las cajas. Rajoy subió 27 impuestos en su primer año de gobierno. Sacaba de la chistera un tributo cada 15 días para reducir un déficit fuera de control, pero el déficit aumentó al 10,6% del PIB, la segunda mayor cifra de la historia de España y el nivel más alto de la zona euro. Las administraciones públicas tienen un agujero de más de 60.000 millones y prometieron cumplir un déficit del 4,5% en 2012 y del 3% en 2013. Se gasta más de lo que se ingresa. España tiene el mayor aumento de deuda pública de la zona euro, casi 50 puntos extras del PIB. Solo la supera Irlanda y Portugal. Una solución que se han buscado es la subida de impuestos. Haremos la reforma fiscal para recaudar más, dice el ministro de Hacienda. Hay que incrementar los ingresos del Estado. La subida del IRPF aprobada en diciembre de 2011 iba a durar solo 2 años. Como poco se alargará al 2015. Subieron el IVA después de hacer campaña contra la subida de Zapatero. Prometieron una bajada de cotizaciones que no se hizo, etc. Un ministro de Finanzas francés, Jean-Baptiste Corbet, definió el arte en la recaudación de los impuestos y dijo: consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de pluma posible con la menor cantidad de granizo. El PP no está desplumando y ya ni se grazna. La niña de ayer, una mujer hoy, piensa conmemorar el Día Internacional de la Mujer, aunque no esté el patio para fiestas. Las pensiones pierden poder adquisitivo por los recortes que prometieron no tocar. Recortes en sanidad, educación, proyecto de ley aborto, paralización de la ley de dependencia. Una reforma laboral que afecta más a las mujeres que pretenden conciliar la vida laboral y familiar. Discriminación salarial y la gota que colma el vaso, la crítica de la señora Cospedal a las cuotas en política. La presidenta de Castilla-La Mancha considera machista y ofensivo que una mujer entre en política por cuotas. Se olvida que gracias a la Ley de Igualdad de 2007, que trajo la paridad en las listas electorales, hoy se incrementa la representación femenina en la vida política. Incluso aquí en este ayuntamiento, hoy 2 concejalas del PP se pueden sentar en esta mesa. En la anterior legislatura, y la señora alcaldesa, que era la portavoz, se acordará, no había ninguna. Y usted me lo recriminó más de una vez. El dato no engaña, la mentira envilece la vida y la política. Rosana. Sí, vamos a ver. Mire, señor Tabas, se ha hablado tanto del tema de la mujer que creo que todo el mundo sabe
que no es necesario que usted nos dé una lección de historia con la lectura de su moción. Ya sabemos que la palabrería se le da muy bien y autoalabarse también, pero estoy segura que las mujeres sabemos resolver nuestros problemas sin sus consejos o mociones. Y esta es como el resto de las que hasta ahora ha presentado, que no es otra cosa que atacar al Partido Popular desde su abandono del mismo. Por lo tanto, preocúpese de los problemas del pueblo, que es a lo que nos debemos, y deje al gobierno que se ocupe de los problemas de Estado como este. Como se puede ver, los 4 puntos que usted quiere que se aprueben es más que sabido que no son necesarios que se presenten en este pleno, porque el Estado de sobra, y lo demuestra día a día, defiende a la mujer sin necesidad que usted se lo recuerde. Concretamente, el 21 de noviembre de 2012, el Partido Popular aprobó una serie de medidas para garantizar todo esto que usted expone. En el primer punto de su moción, y sobre todo en el tema de las tasas, le recuerdo que para este tipo de actuaciones son gratuitas, y usted lo sabe, pero eso de confundir a la gente no está bien en usted, que tanto le gusta la rectitud. El segundo punto hace alusión al tema del aborto. Creo que ya se habló en el anterior pleno de este tema y nos alegra que usted se preocupe tanto de las mujeres, pero nosotras sabemos valernos por sí solas sin que necesitemos de sus consejos. En cuanto al tercer punto, habla usted de la reforma laboral, pues a pesar de los detractores de dicha reforma, hay una mayoría que está de acuerdo con ella, ya que desde su aprobación se ha empezado a frenar la destrucción de empleo. Es más, se están creando gracias a que las empresas están utilizando medidas alternativas al despido y el número de ocupados en el sector privado ha aumentado. Los últimos datos de paro registrado muestran un incremento muy elevado de las contrataciones indefinidas respecto a años anteriores y se han firmado más contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores, la mitad de ellos jóvenes. Y en cuanto al cuarto punto, creo que si el Ayuntamiento quiere o desea hacer las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que las haga, ya que no es necesario que usted se lo recuerde, salvo que usted esté de asesor del grupo del PSOE. Por lo tanto, el Grupo Popular se abstiene de votar su moción. Gracias. Señor. Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo con la concejala del Partido Popular. Las mujeres no necesitamos al señor Tada, ya nos basta con el señor Gallardón que nos diga qué podemos hacer y no podemos hacer. Bueno, estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas, a la libertad, a la autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos. Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, que con la excusa de la crisis económica ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo conseguido. El retrógrado planteamiento sobre el derecho al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que representan el anteproyecto de ley que defiende el gobierno del Partido Popular deja al descubierto la especial saña del empleo de la política contra los derechos de las mujeres. El intento de forzar la maternidad o que se aborte clandestina y peligrosamente es la expresión más cruenta de la consideración patriarcal y misógina del gobierno y de su ministro de Justicia. La lista de normas segregadoras y sexistas como la reforma laboral y la reciente ley de educación es abrumadora. Los recortes en sanidad y en la asistencia a la dependencia, la provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público, etc., son medidas que están produciendo un impacto de género que se está traduciendo en el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ella no solo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado de mujeres obedientes y sumisas. Desde Izquierda Unida se llama la insurrección e insumisión feminista contra todo intento de vuelta al pasado, contra todas aquellas decisiones que pretendan mantenernos a las mujeres como seres subordinados, contra cualquier tentativa de represión de nuestra sexualidad y contra nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Votamos a favor. No me quiero extender mucho argumentando el por qué apoyamos esta moción,
ya que creo que todo el mundo está concienciado en que queda mucho por hacer en materia de igualdad. El 8 de marzo de 2014 será el sexto año de la mayor crisis económica y financiera desde los años 30 del siglo pasado, caracterizada por una destrucción de empleos sin precedentes en España, con consecuencias particularmente graves para las mujeres, a quienes afecta directamente con la pérdida y la precarización de sus puestos de trabajo. Más de 3 millones de mujeres, jóvenes, menos jóvenes y mayores, no encuentran empleo en nuestro país. Por ello, es indispensable aplicar la dimensión de la igualdad de género a la hora de hacer frente a esta crisis. Para las mujeres, el paro ya tenía un carácter estructural con anterioridad, por lo que las desempleadas acceden en general a menos prestaciones. Si a ello añadimos las consecuencias a largo plazo debido a sus trayectorias profesionales continuas, motivadas por la necesidad de atender al trabajo de cuidados con empleos precarios, incluso informales, mal remunerados, a tiempo parcial impuesto, es obvio que eleva su exposición a una jubilación en riesgo de pobreza o de exclusión social. La sanidad, la educación, los servicios sociales han de ser garantizados por el Estado para que la ciudadanía, hombres y mujeres, no renuncien al derecho al empleo, a la participación sindical, política, económica y cultural. En un contexto en el que la ciudadanía va perdiendo derechos día tras día, en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos también vamos para atrás. En los últimos años, España llegó a ser un espejo donde muchos países se miraban, precisamente por los avances en los marcos legales relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, la capacidad de decidir sobre la maternidad y la paternidad, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, la protección de las mujeres frente a la violencia sexual, el reconocimiento del derecho al bienestar sexual de adolescentes y de personas con discapacidad o el mayor acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo. No podemos dejar que se desmantele el estado de bienestar, que se eliminen los derechos que en más de 30 años de democracia se han ido consiguiendo. Por eso, hoy más que nunca, pedimos que se promocione el impulso de políticas que protejan a las mujeres en materia de violencia de género, salud sexual y reproductiva, conciliación de vida laboral, igualdad de oportunidad y salario y los derechos en la atención a las personas en situación de dependencia. En relación con lo que la señora Rosana ha argumentado, lo que usted ha dicho de la reforma laboral es lo mismo que lo que dijo el ministro Montoro de que los sueldos no están bajando, están subiendo moderadamente, es decir, totalmente falso. La reforma laboral no ha frenado el paro, ni siquiera está construyendo empleo. Me remito a lo dicho. Señor Taz. Sí, vamos a ver. El Partido Popular no aprobó una moción aquí sobre la violencia de género. Sin embargo, el Partido Popular aquí aprobó una ley regresiva sobre la ley del aborto. Desde luego, con lo que se preocupa usted de las mujeres, señora Rosana, no queda más remedio que los hombres nos preocupen un poco de ellas. O es que a lo mejor que un hombre se preocupe de las mujeres es algo malo. No sé usted en qué país vive, si en el país de Alicia de las Maravillas o en el país de los Yupi. La verdad es que los recortes hoy tocan las fibras más sensibles. Las ayudas a viudas, los huérfanos, trabajadores públicos y empresas y fundaciones estatales, todos están perdiendo. No es que yo defienda al PSOE, es que el PSOE es el que está haciendo oposición, desgraciadamente, y lo está haciendo a través del Tribunal Constitucional. El PSOE, mayoritariamente, junto a otros grupos políticos, ha presentado más de una docena de recursos de inconstitucionalidad. La ley de tasas judiciales, el sistema de composición y elección del Poder Judicial, la ley antidesahucio, la regulación del procedimiento de arbitraje para participaciones en preferentes, la ley de medidas de flexibilización y fomento de alquiler y vivienda, decretos sobre jubilación parcial y anticipada, decretos de renovables. Todas estas leyes que ustedes han aprobado están afectando a personas de este pueblo y de otros pueblos. Por eso vienen las mociones. No son mociones generalistas, son mociones que desgraciadamente afectan a vecinos de nuestro pueblo. Fíjense, el país en el que vivimos, que es España. Cáritas ha presentado un informe donde dice que España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y el porcentaje de hogares por debajo del umbral de la pobreza del 22%. Un tercio de los hogares españoles no llega a fin de mes y las familias con jóvenes y menores son las más afectadas. En España, en el país en el que vivimos, hay 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro. En España, en el país en el que vivimos, hay 686.000 familias donde ninguno de sus miembros tienen ingresos. Hay más de 3,5 millones de personas que llevan más de un año sin trabajar, el 61% de todos los parados. Y de estos, más de 2,3 millones llevan más de 2 años en paro.
La falta de oportunidades laborales es la cara del paro de larga duración, la cruz, el agotamiento del seguro de desempleo, que aboca a gran parte del colectivo al riesgo de exclusión social. España va bien, pues será para los del PP. Para el resto de los que vivimos en España, desgraciadamente, España no va bien. Y no por ello nos alegramos, al revés. Ojalá España fuese bien y fuese con el PP. Queda aprobada la moción con 3 votos y una abstención. Pasamos al cuarto punto del orden del día, inicio de la tramitación para formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1 y 2 y demás disposiciones afectadas por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. José Antonio, o leemos la comisión, la propuesta. Doña Jacinta Monroy Torrico, alcaldesa del Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Junta de Portavoces, adopte el siguiente acuerdo. Primero, iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1 y 2 y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 2013. De racionalización y sostenibilidad de la administración local, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 312 de 30 de diciembre de 2013, de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los artículos 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Segundo, a tal efecto solicitar dictamen del Consejo de Estado conforme a lo establecido en el artículo 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a petición de la entidad local de mayor población, así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. Tercero, facultar y encomendar a la alcaldesa para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos 1 y 2 y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la procuradora doña Virginia Aragón Segura, colegiada número 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava, de forma solidaria e indistinta, interponga el conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución. ¿Algo para aclarar? Si quieres. Bueno, en consonancia con lo que ya denunciamos en marzo de 2013 y en consonancia con lo que ya aprobamos en el pleno pasado, en el que hemos manifestado por activa y por pasiva que estamos en contra de este primer anteproyecto y después ley, porque considerábamos que nos recortaba servicios a los ayuntamientos, que recortaba servicios a los vecinos de nuestro pueblo, que recortaba financiación a los municipios y que de lo que se trataba era de tener intervenidos a los consistorios, limitando su capacidad e independencia. Es por eso por lo que creemos conveniente facultar a nuestra alcaldesa para que defienda la autonomía local y defienda todos los derechos que hasta ahora tenían los ayuntamientos y sobre todo su independencia económica. Simplemente es eso, es facultar para recurrir esta ley. Señor, sí. Esta ley, que se ha realizado después de muchísimos borradores y en la que la Federación Española de Municipios y Provincias ha sido una de las organizaciones que más enmiendas y mejoras ha introducido, no creemos que sea tan mala como para tener que llevarla a los tribunales y enfrascar al Ayuntamiento en juicios, a nuestro entender, innecesarios. Aparte, citan el Consejo de Estado, en su dictamen 567/2013, confirma la constitucionalidad de la reforma local y legitima al Gobierno para que modifique con carácter básico las competencias locales. El Consejo de Estado considera que la tramitación de la reforma ha sido adecuada y se han realizado las consultas pertinentes. Y el Consejo de Estado apoya la reforma local y realiza observaciones de carácter no esencial que han sido recogidas en el proyecto que el Gobierno ha presentado a las Cortes Generales. Por eso este grupo vota en contra de la tramitación. Muy bien. Nosotros vamos a apoyar la moción
dado que según nos informó la alcaldesa el coste para el municipio sería mínimo, serían 50 o 60 euros del poder notarial, por lo tanto la vamos a apoyar. Señor Taz. Nosotros también vamos a apoyar la moción porque efectivamente estas mociones son específicamente para los vecinos de nuestro pueblo. Porque si se hubiese asistido a la charla coloquio sobre las cláusulas suelo, se podría haber visto los problemas que afectan a cada persona y a cada familia, porque no solamente afecta a la familia, afecta a sus casas y afecta a sus bolsillos. Yo sí lo había probado. Es que, señor Tabas, estamos en la tramitación para la formalización del conflicto, estamos en el anterior. Se ha ido las cláusulas suelo. Estamos en la del conflicto, El recurso, vamos a recurrir a la ley de racionalización. Pues yo me abstengo. Con lo cual, una abstención se aprueba y 3 votos en contra. Bueno. Quinto punto del orden del día, moción suscrita por el Grupo Municipal Socialista en relación con las cláusulas suelo. Vamos a leer... Vamos a leer. Bueno, leemos, lo que hacemos es, ¿leemos la propuesta o quieres tú? Vale, no, sí. Pues la leemos. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava somete a votación del Pleno la siguiente moción para ser aprobada. Primero, instar a las entidades financieras a que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo que declara la abusividad de las cláusulas suelo cuando no hubiera habido suficiente transparencia a la hora de informar al consumidor. Caso contrario, se dialogue y consensúe con los clientes acuerdos satisfactorios para las partes. Segundo, apoyar la proposición de ley presentada por el PSOE para que se revisen todas las cláusulas suelo y así garantizar la protección de los derechos de los consumidores. Igualmente, para que si son nulas, se devuelva lo cobrado a los deudores. Tercero, promover la creación de grupos de trabajo en los ayuntamientos con la presencia de grupos políticos municipales y agentes sociales del municipio en la búsqueda de alternativas para las familias que están afectadas por la cláusula suelo, así como facilitar información y asesoramiento dentro del marco competencial municipal. El Partido Socialista va a pedir un cambio normativo para eliminar la cláusula suelo de los préstamos hipotecarios con el objetivo de evitar que haya abusos por los que muchas familias se encuentran atrapadas sin ni siquiera saberlo. Los socialistas han presentado una proposición no de ley en la que se pide que las entidades bancarias que han recibido ayudas públicas eliminen la cláusula suelo siempre que el titular esté interesado. También recoge la necesidad de que se aplique de forma inmediata la sentencia del Tribunal Supremo que considera nulas las cláusulas de suelo abusivas de las entidades BBVA, Cajamar y Nueva Galicia Caixa. El Tribunal declara la nulidad de estas cláusulas en los casos en los que el cliente no haya sido debidamente informado y establece que los consumidores deben ser informados de que cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, el préstamo se transforma en préstamo de interés fijo y variable solo al alza y no se beneficiarán de las bajadas del índice de referencia que la mayoría de las veces es el Euribor. Es decir, los bancos convertían en fijos los intereses de préstamos que en teoría eran variables, al impedir a sus clientes beneficiarse de un entorno de tipos de interés históricamente bajos. Hay que instar al resto de entidades a que den a los titulares de los préstamos hipotecarios la alternativa de eliminar esta cláusula. En la actualidad, el 97% de los préstamos hipotecarios suscritos tienen un interés variable y de ellos alrededor de un 33% tienen cláusulas suelos con un interés medio que suele estar sobre el 3,5%. Es necesario adoptar estas medidas porque hay muchísimas familias que no se ven beneficiadas de las caídas de los tipos de interés porque tienen esta cláusula y por mucho que caigan los intereses no lo ven reflejado en sus cuotas hipotecarias. Quien más está sufriendo los efectos de la crisis no son los bancos, los cuales han sido rescatados y que encima ese rescate lo tenemos que pagar los ciudadanos. Y los que no han sido rescatados anuncian beneficios a costa de cláusulas abusivas como esta. Como digo, quienes más están sufriendo la crisis son los ciudadanos y ya es hora de que se pongan en marcha políticas destinadas a rescatar también a los que verdaderamente están sufriendo la crisis. Sí. Gracias. El Partido Popular en el Senado presentó una proposición de ley que tenía por finalidad proteger a los millones de familias afectados por la cláusula suelo. Entonces, ¿por qué nos ponen en esta moción que ha sido presentada por el Partido Socialista y lo que fue es que fue votada en contra por el Partido Socialista?
la proposición del Partido Popular, y además con gran boicot de la misma. Así que no sé qué está apuntando tanto, señor García Serrano. El Partido Popular presentó una proposición antes que el Partido Socialista. La proposición del Partido Popular se manifiesta contundentemente a favor de las familias afectadas por cláusula suelo, señalando: sin lugar a dudas, el préstamo hipotecario es el más destacado compromiso financiero de los consumidores españoles y constituye la principal carga de endeudamiento sobre los presupuestos familiares. En los últimos años se viene detectando la inclusión generalizada en las escrituras hipotecarias de condiciones que, perjudicando gravemente a los consumidores, limitan la posibilidad de beneficiarse de las rebajas de los índices de referencia hipotecario derivadas de los niveles actuales del tipo oficial del Banco Central Europeo, la denominada cláusula suelo. Un nivel que se establece como coste mínimo de la hipoteca que se aplica cuando el tipo de referencia establecido, que refleja la situación real del mercado, baja por debajo del coste establecido por la cláusula suelo. Esta circunstancia no ha sido detectada antes por el motivo de que la gran mayoría de los consumidores no han sido informados en la contratación de la asistencia y consecuencia de este tipo de cláusulas. Y en los casos que dicha información ha existido, se ha trasladado de manera sesgada y engañosa, contraponiendo al suelo un techo, un tipo máximo como ventaja para el consumidor, cuando era completamente imposible que dicho techo se hiciera efectivo nunca, por los elevadísimos niveles en que se situaba. Es en el momento en que se producen las rebajas continuadas de tipos de interés y al situarse estos en niveles del entorno del 2,5%, cuando las familias comienzan a apreciar que su cuota hipotecaria no se reduce, como debería derivarse de la revisión de su índice de referencia. Estas razones aconsejan establecer medidas legislativas que solucionen los problemas de los usuarios de entidades de crédito y que conduzcan a la erradicación y anulación de este tipo de cláusulas. Así se propone que se modifique la ley, en el sentido de que se declare como abusiva. Son cláusulas abusivas de acuerdo con el artículo 82.1 del Real Decreto. Las estipulaciones no negociadas individualmente que en contratos de préstamo o crédito con garantía hipotecaria fijen un límite a la variación a la baja, cláusula suelo, del tipo de interés variable contratado que resulte mayor al 40% de valor de índice de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en contrato. Como dicha norma, se consideran abusivos los casos más flagrantes, aquellos que fueran iguales o superiores al tipo de interés, como por ejemplo aquellos que establecieron tipos mínimos, tipo suelo, de 4,5% o incluso 5%. De acuerdo con el informe del Banco de España remitido al Senado, se confirmó que casi un 30% de las hipotecas suscritas entre los años 2003 a 2009 tenían esa cláusula suelo. En ese informe se determinaba asimismo el suelo medio que aplicaban las entidades. Pues bien, si se compara el tipo de interés suelo medio aplicado por las entidades en cada año con el promedio del Euribor a un año utilizado como tipo de referencia por un 90% de las hipotecas y se aplica la norma propuesta por el proyecto de ley, se observa cómo las hipotecas suscritas en los años 2006, 2007 y 2008 quedarían fuera de esa norma, a permitir suelos que eran inferiores a la media. Dicha iniciativa, presentada por el Partido Popular, mejoraba enormemente la situación de decenas de miles de familias. Fue torpedeada y rechazada por el Grupo Socialista. ¿Qué tiene que decirnos esto, señor García Serrano? Fue rechazada. Se han presentado en el Congreso y Senado proposiciones de ley para conseguir los mismos fines, que son que si a los ciudadanos de bien su entidad bancaria les ha engañado o no les ha contado toda la verdad sobre lo que estaban firmando sus hipotecas y como consecuencia de esto, después de algunas sentencias, estas entidades van a tener que devolver todo lo cobrado, demás, etc. Nos parece correcto que por parte del Ayuntamiento se cree un grupo de trabajo, bueno, que ya está creado y trabajando, pero al cual no se ha invitado ni informado al resto de las demás fuerzas políticas de esta corporación. Y eso, que esto va en el punto 3 de los acuerdos de la misma. Pero en fin, esto creemos que con buena voluntad se solucionará. Señora alcaldesa, esperemos que sí sea. Pero si se les ha informado. Sí, pero no se ha todavía metido grupos políticos, que como a montar, ¿Cómo? trabajaremos juntos. Es decir, que eso nos ha informado en la última comisión. No. Entonces este grupo apoyaría la moción y todos sus acuerdos si el punto 2 se redacta de la siguiente manera: apoyar las proposiciones de ley presentadas por Partido Popular,
y Partido Socialista para que se revise la cláusula suelo. Y como continúa, idéntico. En caso de no ser así, este grupo votaría a favor de los puntos 1 y punto 3 de los acuerdos y en contra del punto 2 al faltar a la verdad. Bueno, damos, señor Tomás, dígame usted o... Sí. Nosotros estamos de acuerdo con la moción, estamos de acuerdo que se eliminen las cláusulas suelo, pensamos que nuestros vecinos tienen derecho a que estas cláusulas desaparezcan, pero sin embargo pensamos también que el Banco de España tiene el deber de controlar y supervisar todo lo referente al sector bancario, señor García Serrano. Y los bancos han sido rescatados por la política económica de su partido, que han hecho necesarios 42.000 millones de euros de inyección económica, cuando teníamos el mejor sistema bancario de Europa. Resulta que ha sido, vamos, una churrería el sistema bancario. Simplemente. Señor Tomás. Muchas gracias. En primer lugar, pedirle disculpas al señor Hinojosa por meterle en un punto en el que no estábamos y decir que sigo sin comprender sinceramente que no se apruebe esta moción. Es que ya no es cuestión de decir es que en el pasado el Partido Socialista hizo eso o dejó de hacer aquello. Si el Partido Socialista lo hizo mal, me parece muy bien, pero ya lo hizo. Ahora estamos con otro gobierno, con otro partido. Aprendan de esos errores que cometieron los anteriores y hagan lo mejor. Es que son más de 400.000 familias las que se van a ver beneficiadas por la decisión del BBVA y Cajamar de suprimir esta cláusula controvertida después de la sentencia del Supremo, y pueden recibir una inyección adicional de dinero mensuales en sus casas que son muy necesarias, entre 100 y 200 euros. Que la sentencia no es la panacea todavía, o que esta moción que nos trae el Partido Socialista no es todo lo que se podría traer, perfecto, pero ya es un paso adelante y un paso hacia nuestros vecinos para ayudarlos, para apoyarlos y para saber que los grupos políticos no solo traemos, como usted decía antes, mociones generalistas que no le interesan a nuestros vecinos, que también nos preocupamos por ellos y traemos las mociones de ellos. Y después, pues hay que hacer más en favor de las familias. Por ejemplo, una ley de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento, el modificar la ley concursal y la protección de la vivienda con garantía hipotecaria, la posibilidad de exención total de la deuda en la parte no pagada, etcétera. Pero todo eso, pues seguimos trayendo. Pero de verdad, me sorprende que ustedes no aprueben los puntos de esta moción, que creo que no van contra nadie ni contra nada, sino en favor de nuestros vecinos. Veo que el señor Tabas no me ha prestado atención. Yo he dicho voto a favor de los puntos 1 y 3. Sí, Y pero... en contra del punto 2. Al faltar la verdad. No he dicho que no lo apruebe la moción, he dicho que aprueba el punto 1 y 3, que son los principales acuerdos, creo, de esta moción. José. Bien. Que usted diga que el punto 2 falta la verdad es que me sorprende, porque realmente ha presentado en el Congreso una proposición de ley para que se eliminen las cláusulas suelo en las entidades bancarias que han obtenido ayudas públicas. La verdad es que me sorprende. Esa es la realidad. ¿Le gusta a usted o no le guste? ¿Diga usted que es verdad o es mentira o es lo que usted quiera decir? Por otro lado, y quiere usted ahí meterse en el punto 2, entonces si aquí la verdad solo tiene un camino, y es la que refleja el punto 2, no hay otra. Y ya sobre lo que hablamos de lo que dice el señor Ruiz, de que la churrería del rescate bancario y que tendrá que ver con la cláusula suelos. Es que ustedes controlaban el Banco de España. A Miguel Ángel Fernández Ordóñez lo pusieron ustedes. Han gobernado 8 años, señor García Serrano. ¿Qué tendrá que ver el rescate bancario con la cláusula suelo? Es que ustedes... Que la cláusula suelo, le repito, estoy hablando, yo tengo ya la palabra, pero gracias. La cláusula suelo es una cláusula abusiva que se le están cobrando a los ciudadanos que tienen un crédito hipotecario. Le guste esto o no le guste. Esa es la realidad. No tiene que ver. El rescate no tiene que ver con la cláusula suelo. La legislación Yo me bancaria, imagino que a usted le gustará meter ahí algunas cositas. Que tengo yo la palabra, señor Ruiz, déjeme. Por favor. Es que tengo yo la palabra. Ahora hable usted lo que quiera. Pues yo no lo he interrumpido en ningún momento, ya dice usted lo que ha querido. Churrería, bar, cafetería, lo que usted haya querido. Y esa es la realidad. Y la realidad es que estamos hablando de la cláusula suelo. Presente usted una moción sobre el rescate bancario y discutimos sobre eso. Bueno, sí. Y para contestar a la señora Hinojosa, decirle que sí han sido informados de los pasos que está dando este equipo de gobierno con las entidades bancarias en relación a la cláusula suelo. Evidentemente,
si no hemos formado una comisión de trabajo, porque no hemos traído a este pleno que se forme una comisión de trabajo. Ahora sí lo traemos al pleno. Y se formará y se le seguirá informando. Con lo cual queda aprobada por unanimidad el punto todos, el 1 y el 3, me parece que ha dicho usted, y luego el resto, todos excepto vosotros 3 que votáis al punto 2 en contra. Es así, ¿vale? Bueno, pasamos al sexto punto del orden del día, que son informes de alcaldía. Quiero que conste en acta cómo nos da las gracias y nos agradecen por la ayuda que le hemos prestado y la colaboración a la agencia tributaria para todas las declaraciones de renta que se han realizado en este ayuntamiento. Yo solo quiero que conste también el agradecimiento de esta corporación a los técnicos que han trabajado en esto, y también decirles que vamos a empezar una nueva campaña. Ya nos hemos puesto en contacto para... Me llamó el otro día don Javier Martín Pérez Cidoncha, que es el delegado de la agencia tributaria, para ya empezar a colaborar en esta campaña que va a empezar actualmente. Informar que 4 viviendas de las 6 viviendas que están al lado del colegio Rodríguez Marín ya han sido adjudicadas y están en proceso de ser adjudicadas las 2 restantes. Decirles que durante este mes hemos tramitado 3.360 euros de ayuda de emergencia de la Diputación, 30 familias han recibido alimentos de Cruz Roja y que se están tramitando pues, ingresos mínimos de solidaridad y emergencia de la Junta de Comunidades. Y también queremos dar cuenta de la liquidación del presupuesto. Les hacemos llegar un ejemplar a cada uno de ustedes, 1, 2, 3 y 4. Esto es dar cuenta de la liquidación. Y os vamos a dar cuenta también del plan de pago a proveedores, que aquí aparece la relación de facturas que se han pagado en relación a sois 3 y aquí 4. Bueno, simplemente dar cuenta. Y bueno, la liquidación, bueno, decir que es positiva, con lo cual eso, bueno, pues es bueno porque podemos hacer cuestiones. Si fuera negativa, pues el señor Montoro no nos dejaría hacer casi nada. Esto es correspondiente al último plazo, a la segunda y tercera. El plan de proveedores. El plan de proveedores, sí, el del 2013, el del decreto ley 8 el segundo, ¿no? 2013, sí, el segundo. Y bueno, pues en principio nada más. Vamos a dar, ya nos pasaríamos, no tenemos séptimo punto del orden del día. ¿Tenemos cuestiones de urgencia? ¿Alguna cuestión de urgencia? ¿Ninguna? Sí, se ha apuntado la moción. ¿Una moción de urgencia? Sí. Bueno, tenemos que verla. Déjemelo. No puede entrar al fondo. Al fondo no puede usted entrar. Tiene usted que al fondo es que no se puede entrar. Hay que verla. Hay que motivar la urgencia. Hay que motivar la Yo he urgencia. visto primero la televisión y normalmente se lee la moción, luego si considera que es urgente la Pero que no aprueban. se puede entrar al fondo, porque... Bueno, sí, vale. o sea, vamos a Te ver. digo de lo que es la moción, que sería O sea, lo tienes que relativo, decir ¿no? ¿La que es? por qué es urgente. ¿Por qué es urgente y por qué no se puede dejar para el siguiente pleno? Ah, bueno, pues O sea, es una nosotros moción- ahora, como no bueno, está es en el una orden moción- del día, Vale, es una moción... pero no puedes entrar en el fondo. Tienes No, que no, decir, voy mire a leer el usted, título. es urgente ¿Puedo por... poner el título? Título. Sí. Vale. Es una moción relativa a la defensa de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local como instrumento para garantizar la prestación eficaz de servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Y vamos, es urgente porque de hecho ya se ha aprobado por esta corporación a facultar a la alcaldesa para meternos para el ayuntamiento en un juicio. Entonces, antes de tener un juicio, nosotros queríamos defender que la ley esta es buena. Por eso. Hasta para dejarlo usted sin su trabajo, pero vamos, por lo demás. Sí, desgraciadamente, pero... Eso no consta. Desgraciadamente. Es lo que es. No sé, ustedes... Hay que votar la urgencia. ¿Ustedes estiman que es urgente, Tomás? Yo no veo la urgencia por ningún lado, se puede dar para el mes que viene perfectamente. Entonces, la mayoría... No. Quiero decir, creo que no iba a parar el recurso. Ustedes verán ya para la siguiente vez. ¿Alguna cuestión más de urgencia? Pues pasamos a ruegos y preguntas. Ruegos, voy a apuntar. ¿Tienes algún informe?
O aquí detrás, sí, tengo un verbo aquí. Ruegos. ¿Ruegos? Ruegos no tiene... ¿Preguntas? Sí, yo. Señor Hinojosa. Dos. En la Ley 7/1985, en su artículo 73.3, dice, y cito, el Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos. Y el artículo continúa, pero no lo voy a seguir leyendo. Si hace falta, tengo aquí el artículo completo. Con lo que dice este artículo, nos gustaría que nos contestara, señora alcaldesa, las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué se le han pagado al señor Tabas los 277,39 euros, que es el variable que tiene cada grupo por concejal? 2. ¿Cuál ha sido el concepto por el que se ha abonado esa cantidad? 3. ¿Quién ha dado la orden de ese pago y quién la ha firmado? 4. Si este pago no es correcto, quisiéramos que nos diga qué medidas se van a tomar. 5. Visto esto, a este grupo le gustaría ver en comisión todas las cartas de pago de todos y cada uno de los concejales y de los grupos políticos para comprobar si se están realizando correctamente dichos pagos, con los correspondientes informes de intervención y secretaría. Y sexto, que también quisiéramos ver los informes de la secretaria y o interventor por los que se han ordenado dichos pagos. Segunda pregunta. Hay que hacer un informe para ordenar un pago, presidente. Bueno, hágaselo. Segundo. Hemos visto el miércoles de esta semana una empresa de limpieza de alcantarillas sacar lodos u otras cosas de unas alcantarillas del polígono y llevarlas a vaciarlas a una alcantarilla de una calle que se halla en la zona de las casitas de los salchicheros, concretamente la paralela a la carretera. Pregunta. No, Pero, eso hay testigos que pueden confirmarlo en el camión, y los hay. Disculpa. No me haga usted de traérselo, señor Ruiz. Disculpad, que... No, yo le pregunto, primera pregunta. ¿Han sido estos trabajos encargados por el ayuntamiento? ¿Qué estás contando? De ser así, ahí está la pregunta. Yo le digo le explico lo que hay y lo que ha pasado. Si no es así, investiguenlo, porque ha ocurrido. Bueno, Ha sacado lodos de una alcantarilla de pero la dígame esta, la hora y... desde las 7 de la mañana hasta las 2. Así que he hecho unos pocos viajes. Fíjese, si te digo ya más, desde las 7 hasta las 2. Están los vecinos de la calle, ¿Pero de ¿desde testigos, dónde? así. ¿Desde dónde? ¿De dónde lo han sacado? Exactamente de unas alcantarillas del polígono. Creo que cerca de están las bombas del polígono. Pero vamos a ver, pero ¿cómo se va a vaciar? Pero usted, lo de vaciar, disculpe un segundo. Bueno, seguimos. Lo de vaciar es mentira. Seguimos. ¿Por qué iba? Si es mentira, ¿por qué iba? Polígono alcantarilla de la calle a polígono, polígono alcantarilla, polígono Vamos, alcantarilla. Si de la mañana ha hecho unos pocos viajes en la alcaldesa, ¿eh? Bueno, yo le pregunto si han sido trabajos municipales y ya le digo, de ser así, si no son así, investiguenlo porque a ver qué ha ocurrido ahí. ¿Por qué se han tenido que realizar estos trabajos? ¿Y cuál es el motivo de que se vaya a verter a ese sitio en particular? ¿Y a cuánto ha ascendido la factura de este trabajo si es municipal? Esas son mis dos preguntas. ¿Más preguntas? Sí, señora alcaldesa, la delegación en el CON quedó el señor García Serrano que nos iba a informar, pero dado que no es muy propicio para convocar la comisión, esperemos que se la convoque pronto. Pero si tiene que convocar también a las chavales. Cuando el equipo redactor conteste las alegaciones. Pero convocaste No también. le voy a contestar si el equipo redactor no la ha contestado. Están y las convocaste a las casas, las casas de las que están. Comisiones, que de otra vivienda en el campo. Sí. Eso está aquí. Sí, eso ya está informado. Más cosas. Sí, yo quería saber si en este mes ha habido alguna novedad con el tema de la depuradora, si sabemos algo más. Señor Tabas. Sí, en la calle Eliodoro Peñasco, parece ser a la altura número 13, cuando llueve, el agua no corre hacia las dragonas y se estanca allí, según me han confirmado los vecinos. ¿Qué tiene previsto hacer este ayuntamiento al respecto? Bueno. Yo tengo preguntas también. Disculpa. Dime, Ana. Los miércoles los puestos de mercadillo tienen hora para abandonar el mercadillo antes de la salida de los niños del colegio. ¿Y qué horario tienen? Si yo no recuerdo mal, antes de la 1:30, y si no salen antes de la 1:30, después de las 2:30. ¿Cuándo se ofrece el recinto de niños? Cuando ya no haya niños. Si los niños salen a las 2, cuando ya no haya, a las 2:30 se tienen que ir. No, es que hace 2 semanas, pues uno de los señores que se pone ahí a vender nos hizo a mí me hizo de quitar el coche a las 2:15. No, tiene que salir antes de la 1:30. Pero eso
se lo recuerdas a la recomendamos policía. Se lo recuerdas a la policía. Y otra cosa que le comenté a usted el año pasado, no me acuerdo en qué pleno, que los parques están pues para que jueguen los niños, no para que vaya la gente a pasear los perros y que hagan allí sus necesidades. Que por lo menos, creo que no recuerdo mal que me dijo usted que se haría lo mismo que en Puerto Llano, que si no lo recogen pues Se sancionaría. se sancionaría. Y Sí, yo sí. lo veo y no, y es que es a diario. Estamos ya A con diario. campañas de temas de gozales, de temas de todo eso se está haciendo, pero vamos, se tarda de decirle a la policía tanto lo de los perros como lo del mercadillo, ¿no? La policía. Yo... darle las gracias por lo del expreso de la calle de la travesía. No creas que se sigue viendo muy bien, pero bueno. Ya se ve mejor, ya Se ve algo mejor, pero no se sigue viendo muy bien de esto. Yo voy a responder a las 4 últimas y luego le voy a dar la palabra al señor interventor para que le conteste a la primera pregunta, que es una cuestión de intervención. Respecto al tema de la limpieza, está adjudicado y creo que consta en el gobierno, en una comisión, la adjudicación de esa limpieza. ¿No, Cristina? ¿A qué te refieres de retiración? No. La limpieza de la sala de bombas, que está adjudicada. Ah, sí, pero fue un contrato menor. No tienen la información. Luego se la hacemos llegar. La sala de bomba está en el filtro vivo, ¿no? No, la sala de bombas está aquí, aquí está. La sala de bombas está adjudicada, está en el polígono. Al lado de sí. Y me consta que se está limpiando. Ahora, lo que a mí no me consta... Una pregunta, por casualidad, si te lo sabes, se lo pregunto a Guadalajara si lo ha visto. El color del camión que está haciendo la limpieza de bombas, si algún corporativo lo ha visto, si es amarillo. Yo no lo sé. Puede. O sea, nosotros... Puede ser, claro. Vamos. Pero yo, vamos, está adjudicada a una empresa... Está adjudicada a una Eso empresa... está en el polígono, ¿no? La sala de bombas pregunta. Al lado de Ciri. ¿Dónde está Ciri? Calero, Ciri, al lado de la sala de Pero bombas. tiene dos sitios. Pero aquí está- dentro del pueblo y no, en el no, polígono. pero Al está lado del ahí. polígono, del polígono. Vale, pues desde ahí a vaciar a la calle paralela, a la carretera, detrás de las casitas que están, ¿Dónde? a ver, los salchicheros. Hay una fila de casas de aquí que ya son más antiguas que los salchicheros, que son de gente del pueblo que viven ahí hace muchísimos años. En Ahí. la calle paralela, sí. Bueno, pues lo voy a investigar. Y van Yo a lo la voy a alcantarilla a vaciar, y todos los viajes es sala de bombas. Bueno, lo voy a alcantarilla. investigar yo personalmente. O Sí, sea, sí, porque se es que lo quiero decir, agradezco. si está adjudicada la limpieza, y además yo he preguntado personalmente y me han dicho que eso se está llevando a su lugar oportuno. Si eso es así, yo el lunes, es decir... Pregunta usted a los vecinos. Que lo No, a pueden los confirmar. vecinos no, si es que vamos a levantar la red de saneamiento y se van a tomar muestras. Lo he visto yo cuando lo llevo. ¿Cómo? He ido detrás de todo. Bueno, que es igual, que yo lo voy a comprobar y si hay que sancionarle, se le sanciona. No, pero bueno, es que usted no es la empresa autorizada para autorizarlo. O sea, con lo cual, si en este momento, disculpad, en este momento todavía el público no puede intervenir. Con lo cual, yo me ocuparé de esta historia. Alegaciones del PON, pues se le darán cuando las contesten, el equipo de redactor las están contestando. El tema del Edoro Peñasco ya se está con ese tema, se va a hacer una canaleta. Y con el tema de la depuradora nos llamó la señora gerente de Aguas de Castilla-La Mancha y nos dice que no tiene nada para Argamasilla y no nos puede garantizar nada. Con lo cual estamos procediendo y vamos a convocar una comisión donde vamos a informar, pues a terminar el estudio, vamos a realizar ya la fase 0 en el filtro verde. Estamos deslindando el filtro verde. Ya estamos actuando, vamos a hacer el dinero que había venido de Diputación para hacer el agujero con piedras y que es la fase 0 y estamos ya determinando cómo va a quedar el proyecto y para empezar el proceso, que es un proceso complejo porque hay que presentar el proyecto, porque presentando ya el proyecto el PON puede continuar y estamos ya con toda la tramitación, pero como no tenemos todavía todos los datos definidos, ya os lo iremos enseñando. Pero todo es un plan, forma parte de un plan general en el cual ya estamos actuando. No sé si os habrá llegado el tema de la ordenanza, ya se está llevando a cabo, hay una empresa que se está ocupando de mirar todos los colectores, todos los vertidos, todo con lo cual autorizada para todas estas historias. En definitiva, nos estamos ocupando de ponernos al día con esta situación. Y cuando lo tengamos un poco más definido, lo que sí os adelanto es que la fase 0 está Cristina ya terminando de definirlo con la Diputación para empezar a actuar y deslindar el filtro para empezar a trabajar en el filtro verde. Pues yo creo que en principio ya os he contestado las preguntas. La policía le diremos lo de los parques sí y nos faltaría
que el señor interventor nos conteste a la pregunta. Bueno, un tono entero, hay muchas cosas. Pero lo del ordenador de pagos es el alcalde, presidente. ¿Cuál ha sido el concepto? Pero bueno, es porque si hay tantas cosas, pero yo creo que al final, como lo que él se refiere más que nada es a lo del concejal, ¿no? Aunque sea la introducción, todo te lo voy a ir diciendo. El ordenador de pagos es el alcalde. Informe no precisa ningún pago, a no ser que se presuma de alguna ilegalidad. Por supuesto, de la secretaria ninguno, es una cosa de intervención. Y por lo que dices de que existe ese artículo de la ley de bases, sí, existe un componente fijo y existe un componente variable. También existe un reglamento de organización, que es el ROF, que también te habla de que hay una adscripción siempre obligatoria a un grupo. Y existen sentencias, tanto el artículo 23 como el 26, siempre se habla de que los miembros de las corporaciones, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en grupo. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo. El 26, los miembros de la corporación que adquieran su condición con posterioridad, el caso de que no se haya constituido en los 5 días siguientes al ayuntamiento, deberán incorporarse a los grupos. Esto, en unión de sentencias, como una del 20 de mayo del 88, que habla de la incorporación de los concejales, es obligatoria. O sea, no es una cosa de que esté suelto ningún concejal. Todo concejal debe pertenecer a un grupo. Es verdad que el ayuntamiento tiene, en las bases de ejecución, tiene 3 grupos. Creemos que hay 3 grupos. De hecho, cuando se ha aprobado el presupuesto nadie ha dicho nada. Si ves la base de la número 11, dice que tenemos el importe a repartir por grupos políticos, se fija en la cantidad de 1.500, que totalizan una cuantía de 4.500. Entendemos que hay 3 grupos. Nadie ha dicho nunca que no hay 3 grupos y el presupuesto lo hemos aprobado y nadie ha hecho ninguna objeción. Y luego se dice, el variable es 2,77 por concejal. Sí es verdad que si se pertenece o no se pertenece a un grupo es una cuestión que no lo hemos regulado en ningún reglamento orgánico, que sí lo podíamos haber hecho. No estamos diciendo cómo se adscribe cada uno a un reglamento, a través de un reglamento orgánico, cómo se adscribe. Puede haber el grupo de uno y puede haber uno que no sea de ningún partido. Existe esa posibilidad. De esa forma tendría que ser grupo, de esa forma tendría que tener su fijo más su variable. Pero yo entiendo, que es a lo que quería yo ver relacionado con esto, que es verdad que aparte de esa laguna, lo que sí existe es un concejal que tiene que estar en algún grupo adscrito y aunque sea de forma residual, ha debido pertenecer a algún grupo o pertenece a alguno, porque nadie se ha opuesto cuando se ha aprobado el presupuesto. Entonces, él, la cantidad que tiene, en concreto como preguntas por el concejal, no es por retribución, es por indemnización de acuerdo con la base 11 del presupuesto. Entonces, como retribución no tiene, es como indemnización. Y como indemnización es posible, porque si no lo tuviera, lo que harías era perder una situación que tenía con anterioridad. Él está en comisiones informativas, él está en órganos de gobierno, no, pero en comisiones informativas sí, sea o no sea grupo. Debería ser a través de un grupo. Yo entiendo que va canalizado a través de un grupo. El grupo que sea, no sé cuál sea, pero uno de los 3 grupos tiene que ser el suyo, aunque sea residualmente el vuestro inicial, ¿no? Si no, ¿cómo está en comisiones? ¿Cómo está participando en todos los sitios sin tener la cantidad del grupo fijo de 1.500? Solo tiene la residual. Y tiene esa cantidad porque de lo contrario estaríamos, también son sentencias que existen, estaríamos como menoscabando la condición de concejal por la pérdida de ser del partido. El ser del partido no es una condición para seguir siendo concejal, solo para acceder a la hora de la votación. Estoy de acuerdo, pero a nuestro entender, y ha consultado con algún magistrado, no le podría corresponder, porque como mucho le puede corresponder al grupo en el que estaba. Bueno, pues entonces, porque si se está pagando él directamente esa cantidad, sí, al señor Serrano y al señor Tomás, se le paga por cada concejal que tienen, pero no son para ellos, es para el grupo. Sí, no son si es para el grupo y es por el componente, sí. Es que lo que dice el artículo que yo les he leído. Sí, pero por eso te digo, entonces quisiéramos, él tiene que ser del grupo vuestro de forma residual, bueno, tiene que ser del grupo vuestro, o ha sido del vuestro, o habéis consentido que siguiera siendo del vuestro, cuando no lo hemos modificado en los presupuestos de este año.
Sigue estando sin dentro embargo, de los tres a nuestro grupos. grupo sí se le han retirado los 177,39 No, de se su. le han dado la cantidad que corresponde. Claro, pero se le han dado a él nominativamente, no es un Bien, grupo. pero sí, pero se le ha dado, claro, se le ha dado como el resto de lo vuestro. No como una cantidad, como un grupo solo. El resto de lo vuestro. Yo, de O todas sea, formas, el grupo pido vuestro a la tiene alcaldesa que sea un uniforme fijo jurídico. y 4 concejales. Y se ha dado al grupo vuestro un fijo y 4 concejales. 3 más 1. Sí. Sí, bueno, pero se le han dado a él directamente. Que Sí, en este sí, caso, lo único- cualquier concejal de sí. la corporación se puede sentir menoscabado porque no se le ha pagado a él directamente, se le paga a su grupo. Pues podríais regular en un reglamento orgánico, que sería lo suyo, y Eso decir, no es oye, alcaldesa. el que quiera ser... No, eso es del pleno. Bueno, El que quiera ser independiente, pues que se le reconozca su cantidad fija y su Sí, cantidad... pero al no tener Pero al no estar ese organismo regulado, regulado, ahora mismo estamos incumpliendo entonces todos lo que los haríamos era reglamentos. menoscabar la condición de concejal por el hecho No, de... como concejal Sí. cobra igual que los demás, sus comisiones, bueno, perdón, cobra indemnizaciones Bueno, eso por no es, asistencia eso a no es todas las cobro, cosas. eso es el resto de la cantidad vuestra de la participación por el grupo. Pero Yo no de es todas formas retribución. solicito a la señora alcaldesa que sea un informe jurídico y que si Sí, pero corresponde sí. se le dé. Sí, si y si no se le corresponde, si no correspondiera, tendríamos que haber dicho en el mandamiento algo, que es lo que dice cuando sí se ve pero que una nosotros manifiesta de esto nos hemos ilegalidad. enterado de tapadillo. Me comprende, que tampoco se nos ha No, comunicado. vamos de tapadillo, Y se lo paga, tienes, yo sé lo cuando- tienes en las bases de ejecución. Pero la base de ejecución pone grupo político, lo deja muy claro. Hay 3 grupos. 3, correcto, no 4. Entonces, Somos 3. es una situación fáctica, entonces no sería concejal este hombre. Sí, concejal, sí. porque Entonces, ¿de qué grupo es? Yo le digo, A nosotros efectos de la hemos contratado actuación con un- corporativa, como dice la ley, ¿de qué grupo es? Viene del grupo vuestro. Él tiene, lo mismo le puede pedir el ayuntamiento que rinda las cuentas, igual que a vosotros, de qué hace con ese variable que en proporción les ha dado. Lo que el sí grupo que- nuestro el que autoriza el pago, ¿no? Bueno, a lo mejor podíais decir, oye, pues en adelante vamos a decir que el grupo, el portavoz, el nuestro, es el que se lo tenéis que dar, pero lo que no hemos hecho es dar a vosotros 4 y a él aparte. Nosotros se nos en la parte del grupo vino Tres. ya exactamente. Eso es. Entonces, Correcto. salen las Y cuentas de nosotros lo que ha no- presupuestado el no ayuntamiento. reclamamos porque nos parecía justo. Por Ya, lo que pone, un yo variable, entiendo que es justo, yo entiendo que le corresponde por esa, bueno, por esa, es una laguna y no está regulado en el reglamento, que lo podríamos haber regulado en un reglamento orgánico, pero yo entiendo que si de lo contrario se menoscabaría la situación suya de concejal, tanto en eso como en materia de asistencia a otro tipo de comisiones informativas. Yo lo dejo así, a Y eso, si yo informe sin informe- querer, tampoco pasa nada. Eso sí. Pero, claro y conciso. entonces, ¿qué? ¿Lo vemos? Bueno. ¿Hacemos un informe? ¿Lo No, pero reglamentamos o qué? Sí, yo se lo hago, si quiere, que tú, él lo pide y se lo entregamos. No sé qué me dio por escrito, sí, pero No, pero sí. 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 Eso no hay Estamos de acuerdo, ningún- si es lo que queremos, un informe que diga. Pero lo que sí es cierto es que no cobra como retribución, es el concepto último que te he gastado, es decir, como retribución no es. Es Ya, yo como... quiero decirle a usted que eso es Porque de hecho, nominativo. mira, en la parte del mandamiento, en el suyo, que no es cantidad, base de ejecución, indemnización, grupos políticos. O sea, que no lo tiene como ninguna retribución ni con lo mismo. Es que el señor estaba en su grupo político. No, pero eso te digo, bueno, no es de la forma que estábamos diciendo. Entiende que existe el RO, entiende que existen sentencias y Bueno, se entiende plasma y ya que es está. concejal. Simplemente quiero un informe, por favor. Pues hemos terminado.